Latinoamérica, escucha, despierta tu mente, atrévete a pensar, cuestiona todo, rompe la verdad. Es tiempo de liberar la mente, el poder está en TVLex, donde hay más para encontrar. TVLex. Tinta, tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos al dolor real, que la justicia sea humana, no un código fatal. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejamos, protejámonos, protejámonos. A los seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones, generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello
nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagadlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y de entre dos. Palabras mana, no un código fatal. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejamos, protejamos seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones, generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagadlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la académica. Estamos muy contentos de tener un programa más. Hoy tenemos una persona invitada de lujo, realmente un gran amigo desde el Cono Sur. Hola, Wisman, ¿cómo estás? Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para los diferentes sectores en Latinoamérica que nos escuchan. Un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, y de todas las partes que nos están escuchando en este momento en nuestro foro, que ya es foro de la comunidad académica latinoamericana, este foro de integración cultural y académica. Bueno, hay que decir que estamos transmitiendo por TVLEX y con el patrocinio académico de la Universidad del Área Andina, de la Fundación Universitaria del Área Andina, de la Uniagraria y del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Hoy tenemos un tema muy, iba a decir loco, pero me contuve, pero realmente es un tema muy interesante porque es de gran reflexión y tenemos para ello, yo conocí a nuestro invitado, el doctor Eduardo Tutcar, primero escuchándolo a través de sus libros, es decir, leyéndolo, y la verdad, después tuve la fortuna de conocerlo en Santiago del Estero, en un congreso de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, y la verdad es un gran amigo y colega. Pero antes de ponerlo en escena, vamos a ver una breve síntesis de nuestro personaje, por favor, doctor Wisman Díaz. Muchísimas gracias, Doc. Y antes de profundizar al respecto, quiero pues manifestar el honor que es para mí poder estar en un espacio con ustedes. La verdad, mi proceso de formación, como lo mencionas, doctor Alfonso, ha sido inicialmente leerlos y que han formado en mí, y estoy seguro que en muchas generaciones actuales de abogados, un pensamiento diferencial, un pensamiento crítico con respecto a escenarios donde justamente nos quedemos es en cómo el derecho responde a estas necesidades. Entonces, para mí es todo un honor poder estar en este espacio con ustedes que, más allá de todos sus títulos profesionales y los grandes seres humanos que son, es un honor
pasar ese escenario de aprendizaje, de verlos en los libros y compartir este escenario. Entonces, creo que hablo por muchas generaciones de abogados que nos hemos formado con su trayectoria, con su liderazgo y con su guía. Entonces, muchas gracias al doctor Alfonso, al doctor Eduardo. Para quiero comenzar con este agradecimiento porque es un honor para mí compartirlos, o sea, verlos en clase como los referentes y ahora tener este espacio para mí es de un gran honor. Entonces, para toda la comunidad académica que nos ve a través de TVLex en estos foros de integración cultural y académica, el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Eduardo José Ramón Ludar de Argentina, quien es abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero en justicia penal juvenil, interdisciplinariedad y justicia restaurativa. También tiene sus estudios posgraduales en la Universidad de Ginebra, Suiza, magíster en Derecho Judicial y de la Magistratura de la Universidad Austral de Buenos Aires, doctorando en Humanidades, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Ha sido juez en toda una experiencia profesional en el Tribunal de Justicia de Provincia de Santiago del Estero, profesor capacitado en la Escuela del Poder Judicial de Santiago del Estero, profesor visitante en la Cátedra de Filosofía Jurídica, profesor de posgrados en Derechos Humanos y con una amplia trayectoria profesional, académica, que nuevamente, qué honor, doctor, a tener este espacio con su merced y nuevamente, pues, a seguir aprendiendo en estos espacios. Bien, bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, queridos colegas, tanto Wisman como al querido amigo Alfonso Jaime. Para mí es un honor estar aquí porque vengo siguiendo ya hace tiempo las actividades de la Asociación del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, también también con Alfonso nos conocimos aquí en Santiago del Estero personalmente, pero ya cada uno, incluso a mí me había tocado participar de un evento que era en homenaje a Alfonso. Digo, ¿y este mexicano qué hace? Digo, que me invitan, bueno, yo acepté, bueno, y ahí empecé a googlearlo, ¿no? Y empecé a ver que hablaba casi el mismo idioma que hablo yo. Nada más que él hablaba allá en el norte y hablaba aquí en el sur. Entonces, bueno, ahí empezamos siempre a estar en contacto en estas cuestiones. Siempre nos hemos eh, eh, intercambiado experiencias, hemos participado en foros juntos, personalmente, como también a través de los medios remotos. Y siempre el tema gira, ¿no? Gira porque los abogados nos gusta problematizarnos. ¿Por qué? ¿Por qué fracasa la justicia? ¿Por qué criticamos la justicia? ¿Por qué criticamos la accionar de nuestros colegas a veces, ¿no? Y bueno, pero hay que ir a lo que se llama ontológico en filosofía. Y lo ontológico es la esencia. Lo ontológico es el ser mismo, indagar el origen. Y de esa ontología, ¿cómo nos forman en América Latina los abogados? Que un poco es el eje de debate del día de hoy, que me gustaría hacer unir y vuelta ahí con ustedes también para que no sea aburrido esto, ¿no? Yo he tenido la suerte, porque a la vida hay que ser agradecido, que he podido conocer distintos escenarios a través de la academia. He estado allí en Colombia, he sido 5 años profesor en la cátedra de contratación estatal, pero en el área de metodología de la investigación en la Universidad de La Sabana. También he dado posgrados en la ciudad de Magdalena. Me he vinculado también con algunas conferencias en la misma Corte Constitucional. En fin, y tengo amigos muy valiosos colombianos con los que estoy en contacto casi a diario y con los que sigo teniendo esa realidad como también
colegas que han sido cursantes en mis cátedras que han quedado esos vínculos. Y eso también me ha pasado en Ecuador y en varios países, como también le pasa a Alfonso, que cuando viene aquí lo convocan a universidades para que ya que está aquí en un congreso pueda también hablar con los alumnos, intercambiar esas experiencias. Y nos damos cuenta que, me acuerdo que Immanuel Kant, uno de sus últimos libros que escribió a fines del siglo XVIII, lo tituló Las crisis de las facultades. Claro, uno lo ve, no sabía, cuando no conoce de la filosofía en profundidad de Kant, si hablaba de las facultades mentales, como hablaba tanto de razón, u otro tema, no. La, Dentro de ese marco, Kant decía, bueno, pasa que en Europa, dice, y sobre todo cuando hablaba de las facultades de derecho, dice, un poco se ha mezclado con esa gama muy parecidas a las artes, o las artes, digamos, a las prácticas ocultas, ¿no? Con fantasías, Y bueno, si nos dicen que el derecho es una ficción, ¿no? El valor que le damos a la ficción jurídica. Partamos de ahí nomás. Y eso que dices, mi querido doctor Eduardo, yo estaba en un congreso en Asunción, en Paraguay, y lo dije en otras palabras, pero lo dije similar en el fondo, ontológicamente. Y dije, el derecho no existe. Y entonces todo el mundo pues me vio como un loco, inclusive un compañero me dijo, eres un irreverente. Y la idea era establecer que el derecho es un producto cultural, ¿no? Que es una forma de cómo visualizamos y cómo nos comportamos. No es algo rígido, porque cuando lo hacemos rígido puede tener muchos sesgos. Y en esto comparto completamente lo que mencionas y quiero mencionarte, Eduardo, que con el doctor Whitman hemos estado platicando algunas cuestiones referente a la IA, por ejemplo, la IA y los abogados, pensando que algún día nos van a sustituir, ¿no? Y entonces hemos hablado de cómo ha influido la IA no solamente en la cultura jurídica, sino en la cultura humana. Pero la idea es rescatar la inteligencia humana. Y entonces hemos dicho que muchas veces nosotros, cuando estudiábamos inicialmente en el siglo XX, pues teníamos un proceso para llegar a una meta, al saber, ¿no? Entonces, con la IA, ese proceso se pierde, porque las respuestas están ahí, están como reveladas, como dadas, como si fuéramos a regresar a la Edad Media, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema muy grande. ¿Qué opinas al respecto, estimado Eduardo? Mira, yo sé que tanto a los mexicanos como a los colombianos les gusta el boxeo, nuestros deportes preferidos. Aquí hemos tenido también, quizás no tiene la importancia que el fútbol, pero también el boxeo. Tuvimos nuestros campeones, sobre todo en nuestros tiempos dorados, hoy no tanto. Y mira, estas tecnologías disruptivas nos agarra cuando ya veníamos recibiendo golpes, ¿no? En lo global, el ejercicio de la función judicial como de las tareas que realizan los abogados venía con una mala base. Vos tenías, y esto para hablarlo bien coloquialmente, ¿no? Porque también llegamos a los estudiantes. Vos tenías un manager que te entrenaba mal, subías al ring, ya te venían a dar unos golpes y resulta que viene una inyección que le llama IA, que le ponen al contrincante, y entre que ya estabas golpeado, porque no habíamos resuelto los problemas de discusiones, positivismo, no positivismo, el problema humano o el sistema y bla, bla, bla,
encima nos pega la idea. Entonces, eso te da un panorama que nos agarra desguarnecidos y eso es muy peligroso. No quiero que se entienda que soy un anticuado, que no quiero oponerme al avance de la civilización, pero sí tiene que haber una fuerte tecnoética, ¿no? Porque nuestras profesión, en cualquier ámbito que la desarrollemos, como docentes, como jueces, como abogados profesionales, tiene un sentido deontológico, donde no podemos hacer lo que queremos y aprovecharnos de nuestros conocimientos para aplicarlos al mal, por ejemplo. Sabemos que un fiscal tiene que acusar, pero ese fiscal, ojo, que no vaya con tal de salir victorioso a inventar pruebas cuando no las hay, cuando corresponde éticamente que pida hasta un fiscal el sobreseimiento, cosa que vemos muy, muy poco, por ejemplo. Pero todavía se ve, por suerte. Entonces, yo creo que tenemos que esforzarnos y preparar. La educación es importante en derecho como en cualquier cuestión y coincido plenamente con Alfonso cuando habla que es un producto cultural, claro, porque en realidad el concepto amplio de cultura es todo lo que crea la razón humana. Sin razón humana no existe cultura. Esto un poco no es idea mía, esto es un poco de la lectura de Aristóteles, cuando nos decía que somos los únicos animales que nos diferenciamos de los otros animales gregarios que habitan el planeta porque tenemos el uso de la razón. Entonces, todo lo que sería cultura es producto de la creación de la razón. Y esto lo confirmado de todos los colores que querramos hablar en cuanto a teoría del derecho. Lo ha confirmado Hart, por ejemplo. Hart, cuando él comienza hablando de el concepto del derecho, tiene una fuerte eh, inclinación a hablar de la cultura. Y hablamos de una cultura jurídica en donde, por ejemplo, Cosio, también el de argentino de la teoría ecológica, también hablaba de la importancia de la fenomenología y sobre la cultura jurídica que viene de esa apreciación sociológica de la cultura de la comunidad donde se organiza, digamos, una nación, un derecho, ¿no? Ahora bien, volviendo un poquito al eje, ¿por qué hablamos más allá de Narnia? Ha salido la idea a Alfonso de ser el lema de la convocatoria, porque yo también viendo No, no, discusiones de política, tú eres el responsable, bueno, tú eres el responsable. Yo bueno, solamente soy el bueno, ejecutor. No, pero vos pero se me hizo muy has sido interesante. un gran transgresor de querer eh, ajusticiar a la ley también, ¿no? Que tampoco es muy santo que digamos. Entonces, y en área, porque yo lo vi en discusiones de políticos, ¿no? Aquí en Argentina estamos viviendo cosas terribles. Entonces, algunos políticos, me gustó uno que le dijo, che, pero este presidente, por ejemplo, parece que vive en Narnia, gobierna en otra realidad, y los jueces no, y ahí me hice la pregunta, los jueces no estaremos en Narnia, y me puse a investigar un poquito. A todo esto salió un fallo de la Corte Interamericana que nos fustigaba a los jueces argentinos muy fuerte, y dije sí. Y empecé a elaborar, pues, me acordaba de esas películas porque las vi cuando mis hijos eran chicos, las vimos varias veces, me conocía los personajes, a hacer una, basado en lo que era la teoría de Ernest Host sobre el juez Hércules, el juez Júpiter, en fin, buscar los equivalentes con los personajes de Narnia que pasaron en la realidad
viviente, actual, a una realidad ideal. Y hablaba al principio de ficciones, porque el ficción es la base del sistema. Entonces, siempre hablamos que la conducta abstracta es una ficción legal, es una ficción, en cierto modo, tomada de la realidad, en donde, bueno, ahora, ¿por qué hacemos culto al sistema y tenemos que encorsetar los problemas humanos en el sistema y nunca pensamos al revés? Que el sistema sea una herramienta para solucionar el problema humano. Sí. Entonces yo hago la ecuación kantiana también de lo que es dignidad humana, en donde dice que todas las cosas en el mundo de los fines tienen un precio menos las personas, los seres humanos, para no decir el hombre, porque puede generar también discriminación hoy, hasta cuando hablamos. Pero bueno, voy a hacer juicios anacrónicos acá, pero vamos a decir ser humano, no tenemos precio porque tenemos dignidad, que es algo tan valioso que no puede ser valuado materialmente. Y Entonces, una de las todo lo... cuestiones, una de las cuestiones que he criticado es que todavía se sigue enseñando, por lo menos en México, y estoy seguro que en muchas partes de Latinoamérica, con textos que fueron escritos en 1940. Por ejemplo, tenemos un libro que se Introducción al Estudio del Derecho, que es un libro de filosofía realmente, de un autor, Eduardo García Meínez, que se escribió en 1940, cuando ni siquiera se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, yo recuerdo que el doctor Cipriano Gómez Lara decía, hay que romper las barreras de los libros, porque muchas veces los libros se quedan estáticos en el tiempo y el contexto va cambiando. La Sí, señor. realidad es diferente. De hecho, hasta nosotros ahora podemos utilizar como analogía lo que hacen los teléfonos inteligentes, que les llamamos los smartphones. Se tienen que actualizar. Tienes Y, toda la razón. y en Y te eso digo, me recuerda tu frase que se sigue enseñando el derecho en las universidades, como se usaba en los tiempos decimonónicos, tu decimonónico, frase, del siglo XIX. Es ¿sí? más, por eso decía, porque iba a decir, bueno, es muy actualizado 1945. Todavía nos vemos inspirados en el código napoleónico, ¿no? De 1804. Eh, bueno, de a poquito se va mejorando, pero el factor que no se tiene en cuenta, que en general seguimos enseñando con una concepción formalista del derecho, que se consagra en deber ser. Usted debe tener buena conducta, usted no debe matar, usted ta. Entonces, vamos a hacer un sistema de normas ya dadas que van a dar un reconocimiento de autoridad competente, formalmente válidas o vigentes, y que en la enseñanza esa es lo que tiene que saber. Había hasta escuelas de derecho judicial, de consejo de la magistratura, como en España, que hasta hace no muchos años el que no sabía de memoria los códigos no tenía ni para empezar en esa formación. Bueno, pues yo tengo Entonces, la experiencia de algunos profesores que todavía siguen dejando a los estudiantes que aprendan de memoria los artículos del Código Civil, y que cuando no lo dicen bien con punto y coma, punto, les dice, son unos mediocres. mm, Entonces, ¿cómo enseñar el derecho cuando se quiere formar seres pensados y no pensantes? bueno,
también yo, si bien te doy toda la razón, hoy afrontamos nuevos problemas que no existían cuando aquellos grandes juristas escribieron sus teorías, pues bueno, porque nunca la vieron, pobres, murieron antes. Pero como decía Jiddu Krishnamurti, un pensador inglés, a los nuevos problemas es importante la experiencia, pero hay que enfrentarlos con soluciones nuevas. El problema que nos pasa es que muchas veces las recetas que aplicamos a los nuevos problemas están inspiradas en el pensamiento que nos lleva a la experiencia y la experiencia nos lleva al pasado. Y si la experiencia nos lleva al pasado, aplicamos una solución que fue efectiva en tiempo pasado a un problema que ya no es nuevo, a un problema nuevo que quizás se le parezca, pero tiene sus propias particularidades o no se le parezca en nada, y es como aplicarle un remedio equivocado. Entonces, en vez de solucionar el problema, agravamos el problema. Y así aplicando el formalismo del derecho vigente a un problema, en vez de solucionarlo, es como echarle al fuego combustible, ¿no? Hacemos una llamarada y eso se llama también la predictibilidad que tenemos que buscar en esa solución. Theodor Biwik, se escribe, pero se produce en alemán Fieber, decía, nos hablaba en la tópica de jurisprudencia. Muchachos, está muy lindo todo con Kelsen, está espectacular para explicar el sistema, pero lo importante no es el sistema, es el problema. Entonces, lo que tenemos que buscar es que el sistema se adecue para resolver el problema y no encorsetar el problema en el molde del sistema. Porque, bueno, entonces, ese problema no está legislado, no tienes derecho, ¿no? Bueno, y así hasta hace poco en la Argentina había sentencias que decían, miren, está bien, lo reconoce el tratado, lo reconoce la Constitución, pero todavía no lo ha reglamentado el Congreso. Por lo tanto, no le podemos conceder el derecho, ¿no? Un derecho que depende de la morosidad o de la buena voluntad o no que tenga el Congreso. Es un poder constituido, ¿no? Y Entonces, aparte, no sé si estás de acuerdo que los derechos humanos vinieron a crear un choque epistemológico. no, ha sido un Dos tsunami, ha sido un ocasiones, tsunami. ¿sí? En dos ocasiones la Corte Interamericana ha condenado a México porque la Constitución, sarcásticamente en el capítulo de Derechos Humanos y sus garantías, hay dos artículos que la Corte ha dicho que son inconvencionales, que prevén la prisión preventiva oficiosa y el arraigo penal. Estaba en un foro donde un juez de distrito y un magistrado eran los expositores. Y a pesar de que en la sentencia última que nos condenó por esa situación, el caso García Rodríguez y otros, en el párrafo 303 dice que mientras no se haga la reforma a la Constitución o a las leyes, los jueces tienen que hacer un control de convencional. Pero ellos estaban en Nardia, ellos estaban en Nardia porque ellos dicen, bueno, es que si yo aplico la convención, la Corte Mexicana nos va a regañar, nos puede inclusive sancionar administrativamente y nos puede sancionar inclusive penalmente. Yo le dije, la propia Constitución mexicana reconoce los tratados internacionales en derechos humanos. Entonces, jurídicamente, no políticamente, usted está obligado a observarlo. Pero ese choque epistemológico que todavía, como dice la frase, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de finalizar, estamos atrapados en ese trance. ¿Qué opinas al respecto desde el punto de vista como magistrado? no, bueno, aquí lo hemos vivido en carne propia. Sí, Creamos una corte que era
incluso encomiada por fallos de la Corte Interamericana por la forma en que había un diálogo en donde se iba adecuando, había una sincronización entre el derecho internacional y el derecho interno argentino a través de la interpretación de la misma Corte Interamericana. De un día para otro, mágicamente dijeron, no, la Corte Interamericana no tiene competencia para obligarme a mí. Yo soy el máximo tribunal y el orden público argentino dice que nadie puede estar por arriba en cuanto a lo que tengo que decidir, por qué tengo que aplicar un Estado. Eso es una confusión tal que jueces de abajo empezaron también a decir, bueno, como la Corte un poco, lo que decíamos, la Corte Suprema ha dicho que no hay que hacerle caso a la Corte Interamericana, entonces voy a aplicar prisión perpetua a menores, que, aunque los haya condenado de edad, cuando haya condenado en el caso Mendoza en 2013 la Corte Interamericana, después dio el meollo y se armó, que se tuvo que salir en sentencias a aclarar la Corte Interamericana que no era así, que era, bueno, le buscó la forma de justificar que era solamente ese caso aislado y que ya ha querido recomponer, pero ha generado una serie de trastornos, si se quiere, ¿no? Y volviendo al tema central, la educación. Eh, que vemos que todavía seguimos dejando la formación integral, hablo del derecho, al compromiso personal del futuro egresado, de pregrado o grado, según como le llaman en sus países, de continuar posgrados, ¿no? Y se olvida que la educación universitaria también es un derecho humano. Máxime cuando las instituciones académicas pertenecen al Estado, son universidades públicas. Por eso, el bajo porcentual de egresos en posgrados también es debido a la deficiente formación del pregrado y que lleva a la gran mayoría de los postulantes a desertar por no seguir los contenidos de los títulos superiores. Entonces, cuando falla la base, el edificio se cae. Quizás podamos hacer un doctor desde que no ha aprendido nada y que de casualidad obtenía su título, pero ¿cuántas veces hemos visto doctores que quizás han hecho razonamientos que nada que ver con lo que hasta puede hacer un alumno de pregrado, ¿no? Y hablando con la balanza a favor de lo que razona el de pregrado. Por eso, más allá de discusión de modelos, de concepciones de derechos propios de la teoría del derecho, que vienen debatiendo hace 2000 años, lo cierto es que hay una pública y notoria crisis de enseñanza en la región, que es consecuencia, vamos a nombrar, de la herencia hispánica de nuestros países, ¿no? ¿Por qué hablo de la herencia hispánica? Y eso tengo muy buenos amigos españoles, porque venía del modelo codificado europeo y que asocia estrechamente que el derecho es sola ley y código. Y eso viene desde los tiempos decimonónicos que mencionaba Alfonso. Y por lo tanto, no mira, porque seguimos en Narnia, la actualidad que ronda con fuerza que un buen abogado en la actualidad es el que, no es el que recita literalmente el número de los artículos, las letras de los incisos de los textos legales, sino el que da marco de solución a todos los conflictos que puedan pasar por sus manos, ¿sí?, dentro del campo jurídico, y donde además se da cuenta que la mera juridicidad, como decía Carlos Santiago Nino, no va a resolver el problema humano, no alcanza desde la mera juridicidad. Tiene que también tener aperturas interdisciplinarias cuando las cuestiones y los contextos así lo ameritan, sobre todo cuestiones que están en derechos fundamentales.
No va a existir en este momento un modelo educativo del derecho con visión humanística. Y lo que dijiste me gustó en relación a que si son las universidades públicas, pues la educación debe ser un derecho humano. Y dentro del derecho humano a la educación tenemos la libertad de pensamiento. Y la naturaleza de las universidades es eso, la diversidad de pensamiento. Por eso se llama universidad, ¿no? La doctora Sara Berenice Horta Flores te manda a saludar desde San Luis Potosí, México, tanto al doctor Wisman como dice, un privilegio escuchar al doctor Eduardo Yutgar. Saludos a los panelistas. Bueno, el panelista de Lugo hoy es Eduardo Yutgar. Ya tiene usted la pregunta, mi querido Wisman Díaz. Lo veo que quiere usted preguntar algo, a ver. Muchísimas gracias. La verdad, pues, nuevamente reitero, es un honor para mí este espacio que nos lleva a unas realidades muy claras y es establecer que la evolución social, la evolución de las sociedades, no nos puede dejar a nosotros como operadores de derecho atrás y que como he aprendido, no solamente en este espacio, sino de seguirlos en su producción bibliográfica, claramente uno de los espacios que más nos lleva justamente a quedarnos atrás de esas realidades sociales es enmarcarnos en la necesidad de tener una ley que me diga cómo actuar o cómo desarrollar, que muchas veces lo vemos marcado en muchos operadores judiciales. Y en ese sentido, creo que está en un espacio académico en el cual buscamos formar futuros integrantes de ese sistema judicial. Mi doctor, quisiera preguntar de pronto, nosotros como docentes, ¿qué es ese quid o esa técnica o ese elemento que sí o sí debemos asegurar en estos estudiantes para que ellos, sin importar el rol que asuman en el Estado, en los jueces, litigantes y demás, contrarresten esa realidad? Sí, estimado Wisman, no quisiera que se malinterpreten, creo que también la propia Luis. Yo no digo que vamos a despotricar contra la ley, muy por el contrario, la ley es un mandato obligatorio que tenemos que cumplir, nada más que pueden venir leyes malas que afectan, digamos, mandatos constitucionales y no nos olvidemos que la Constitución es la ley fundamental y hoy también los tratados internacionales. Entonces, cuando nos acusan a los que no queremos ser positivistas a secas, nos dicen que están por fuera de la ley. No, señor. Queremos que se respete la ley fundamental, la ley superior llamada Constitución y los tratados internacionales que muchos de nuestros países tienen la misma jerarquía por mandato de la propia Constitución. Y a partir de ahí adecuar, modular. Bueno, pero ustedes con esa interpretación que no deberían hacer porque tendrían que ser textualistas, pueden después poner a lo que es su conveniencia. No, para eso está la argumentación jurídica. Yo no puedo apartarme de una norma infraconstitucional que está vigente si antes no justifico razonadamente y con argumentos serios que no se puedan refutar en lo posible, que aplicarlas implicaría desconocer la ley de jerarquía superior. Entonces, no hablemos a medias tintas, hablemos con las tintas completas. Por eso, en lo que me preguntas, entiendo que una enseñanza certera sobre la forma de razonar mediante la argumentación jurídica, analizar el razonamiento implicado, en donde además se exija no solamente la lógica que controla las conexiones de premisas, juicios, sino razones que motiven o justifiquen cada uno de los contextos. Entonces ahí creo que va a ir mejorando porque vamos a aparecer a resolver los nuevos problemas que antes eran ignorados, que hablábamos anteriormente, con el marco de un Estado de Derecho
constitucional que absorbe, no lo desecha al Estado de Derecho legal, pero le quita esa rigidez de ser lex dura lex con el presupuesto de que el legislador era infalible. El legislador es como un juez o como un abogado, es una persona humana que está ahí por... Y también se equivoca, porque todos somos falibles los seres humanos, si no seríamos como el juez Working, el juez Hércules, Roland Working, ¿no? Que era un semidios. Bueno, no seamos como el juez Hércules, pero tratemos de emularlo al menos. Por eso hay que hablar con claridad, sin redundancias, ¿no? Y, Y que el intérprete desentrañe el único sentido mediante esas hermenéuticas que pueda incorporar todos esos contextos y no solamente quedarse con una letra fría de un texto normativo, ¿no? y hay muchos principios que nos llevan a justificar la posición que se ha manifestado, no como una rebeldía, sino con el fortalecimiento de la protección de derechos humanos. Nosotros no estamos diciendo que deja de aplicar esta norma, sino aplica otra norma porque es superior en la protección y porque tiene una justificación legal en la norma suprema. Y aquí yo quisiera preguntarte si habría que cambiar el objeto de estudio. ¿El objeto de estudio de los abogados es el conjunto de normas jurídicas o el objeto de estudio de los abogados debe ser la sociedad, No, el ser humano en lo individual y en lo colectivo? ¿Cuál sería nuestro objeto de estudio? bueno, tiene que ser íntegro, no se puede desdeñar, incluso, bueno, el positivismo es importante. No, yo no digo que hay que, no, al contrario, es importante porque tiene que haber, digamos, un orden autoritativo que en definitiva, ante las distintas miradas, tienda a resolver que esto es lo que, conforme el sistema democrático, se impone como que se debe hacer. Ahora bien, también hay que proteger a las minorías, porque si Claro. no podemos caer en lo que pasó en la Alemania nazi, que el 90% de la Alemania aplaudían cuando se eliminaban judíos, personas con discapacidad, gitanos, etc. Entonces, no, a veces las mayorías también se equivocan. Y es ahí donde está ahí sí ese ejercicio que podríamos llamar, a algunos no les gustan estos nombres, contramayoritario o de los controles específicos. Pero ahí la enseñanza de derecho tiene que estar atravesada por eso, eh, con un conocimiento científico, sí, pero también humanista, ¿no? Porque la que va a modular, la que va a, 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 a darle, digamos, el toque fino, ¿sí? Optimizador, diría Robert Alexi, es ese principio constitucional en el cual está la protección a la dignidad humana dentro de lo que conocemos como principio pro persona, ¿no? Entonces, creo que se trata de esa pequeña reflexión, para que no quedemos después atrapados, lo que diríamos, bueno, diría Kant, estos desde donde estén, no sé si de arriba o de abajo, diría, estos al final, encima que les he dejado todo este legado escrito, no aprenden, como decía el conflicto de facultades. Miren lo que denunciaban Kant en 1798, la crisis que ya en este tiempo las alma mater, decía Kant, europeas, en la enseñanza del derecho atraviesan respecto de los contenidos educativos. Y hoy nos estamos planteando lo mismo, ¿no? En relación al conocimiento del derecho, en donde decía Kant debía liberarse de fanatismos y supersticiones, ¿no? La ley arregla todo, sería hoy. Entendidas estas como una liberación de prejuicios, que es la base que debe incentivar a los estudiantes a elevarse, a pensar por sí mismos, para forjar sus propias conciencias, para que su voz quede arriba de cualquier otra, en el sentido que pueda
siempre justificarlo conforme al orden jurídico que tenemos. Porque el orden jurídico no es solamente la ley infraconstitucional, son también los principios constitucionales, con más razón, rectores y también, si nuestro país es parte de tratados, los tratados de derechos humanos, ¿no? Bien, y fíjate que ahora que tocas ese tema, yo he también cuestionado que el derecho no forma parte de las ciencias sociales, sino forma parte de las humanidades, porque realmente, pues el derecho lo que busca es provocar un comportamiento y no describir un comportamiento. Ya Sí, cuando describe un comportamiento, quizás sean en las sentencias. ¿Qué opinas? yo te diría que el derecho es integrante de un sistema, si vamos a hablar del lado científico, que se llama antropología social, ¿no? Que es más abarcativo y que va a tomar el derecho, va a tomar la psicología, va a tomar la sociología, como ciencias que trabajan con una misma objeto, que es la conducta humana, pero cada una la mira desde diferentes facetas, ¿no? El derecho es una postura deontológica, la psicología para comprender los procesos de inferencias que tenemos humanos, y la sociología, cómo respondemos colectivamente a una vida en común. Entonces, creo que hay que buscar esa interdisciplinaridad con pretensión de transdisciplinaridad, en donde ninguna de las ciencias que he mencionado, por ejemplo, sea líder ni quiere imponer. A mí no me gusta que vengan, que me argumenten cuando me plantean impugnaciones de pericias. Usted tiene como perito de peritos, ¿no? ¿Yo qué perito puedo ser, por ejemplo, si era una pericia de una autopsia? Yo me guío por lo que hacen los otros. Entonces, yo puedo dar la respuesta en función bueno, puedo tener elementos que están dentro de mi ámbito de conocimiento enriquecidos por estas cuestiones. Bueno, si veo que son muy manifiestas las contrariedades lógicas, bueno, diré, bueno, vamos a pedir una contraprueba, una contrapericia, o que una junta de peritos analice, porque es complejo el tema. Pero eso es no creer que porque somos jueces y nos han dicho que somos peritos de peritos, conocemos todo, porque no conocemos absolutamente nada. Pero sí interesarnos en tener esa apertura para que, en cierto modo, pueda salir desde una dimensión en que el aporte de cada una de las ciencias que deban intervenir, incluso la jurídica, no aparezca como ordenando, como imponiendo, aunque tenga y abordando competencias de conocimientos que no son las propias, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a finalizar por cuestión de tiempo. Queremos agradecer al doctor por su tiempo, su conocimiento. Doctor Eduardo Yudgar, vamos a proyectar, le vamos a pedir a la licenciada Neidalí aquí virtualmente para que quede testimonio de nuestro agradecimiento y se lo vamos a hacer llegar vía virtual. Le voy a pedir al doctor Wisman siempre que nos haga el favor ahorita que caiga ya está. Adelante, Wisman. Perfecto. Ante todo, agradecimiento total a nuestro invitado especial, doctor Eduardo, también al doctor Alfonso. Creo que no solo yo, sino todos los que estamos viendo y los que veremos este foro de hoy, quedamos con muchos retos. Retos en nuestro ejercicio profesional. Los que somos docentes ya tenemos una guía, un complemento muy interesante, y uno tiene que ser agradecido, y especialmente agradecido con el conocimiento que mucho tiempo pues es limitado para muchas personas.
Entonces, doctor Eduardo, muchísimas gracias por su espacio. El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la Fundación Universitaria del Área Andina otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo por su invaluable participación como ponente en el Foro de Integración Cultural y Académica segunda temporada, con la conferencia magistral Más allá de Narnia, el abismo entre la práctica jurídica y la enseñanza académica. Su participación dio lugar a un espacio de reflexión crítica, reafirmando los principios de diversidad, cooperación y construcción colectiva del conocimiento, fundamenta la integración cultural y académica latinoamericana, entregada en México, Bogotá, 13 de mayo del 2026. Muchísimas gracias por el tiempo y disposición y especialmente por el conocimiento. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor estar. Y bueno, no sé si ustedes también van a enviar certificados a quienes escuchan. Sí, Entonces, sí, yo claro. voy a mandarle algunos trabajitos escritos que tengo sobre que algunas cosas que he tocado los he mencionado en esos trabajitos para que se los manden también como Claro, complemento o los puedan utilizar en alguna otra oportunidad. Bueno, claro, un por fuerte favor. abrazo y Alfonso, como siempre, y espero que lo traigas a Wisman otra vez que te venga por estos pagos, así armamos algo por aquí. Ha sido Sí, un gusto estar con usted. no, para mí también, la verdad ha sido muy rico y vamos a seguir con ese tipo de actividades. Ya llevamos un tiempo y esperemos volverte a tener con nosotros para que nos sigas ilustrando, señalando el camino de la experiencia y sobre todo el tiempo presente, porque eso es lo que los problemas de hoy no pueden esperar para mañana y necesitamos que realmente la gente tenga las herramientas epistemológicas y de interpretación para proteger verdaderamente los derechos humanos. Y eso pienso que es la misión de todo abogado. Así que nos vemos pronto, Wisman. ¿Dónde más? En TVLex. Hasta pronto. Latinoamérica, escucha, despierta tu mente, atrévete a pensar, cuestiona todo, rompe la verdad. Es tiempo de liberar la mente, el poder está en TVLex, donde hay más para encontrar. TVLex. Tanta tinta, tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos al dolor real, que la justicia sea humana, no un código. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejamos, protejámonos, protejámonos. A los seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones, generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Háganlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Tú puedes ser parte de ello.
decente, sí, más consciente.